una de nuestras especialidades. A continuación, la educación, la postergación del reinicio de las actividades educativas. ¿Por qué la educación ha sido descuidada tanto? Hay un verdadero diagnóstico del efecto de la pandemia. Todos estos elementos a continuación. Está con nosotros el director de estudios del Montessori, del Colegio Montessori, que es un modelo de la educación aquí en el departamento, en la ciudad. Ya está con nosotros Wilmer Pérez. ¿Cómo te va, Wilmer? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Iván. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿dónde has estado? ¿Has estado recientemente en Perú? ¿No has estado por este lado, Wilmer? Sí, estuve visitando a la familia unos días en el Perú, pero bueno, ya estoy aquí en la tierra. Bueno, Wilmer, ¿realmente hay un diagnóstico de cuál fue el impacto de la pandemia en la educación en Perú, en Bolivia, en alrededores, en Sucre, en La Paz, en Cochabamba? Parece que Latinoamérica no se ha ocupado mucho del asunto. ¿Qué diagnóstico tienes de la pandemia, su efecto que ha golpeado tantos temas, la educación, la salud, etcétera? Pero nos aboquemos al tema que nos encanta, nos convoca hoy día, la educación. Sí, Iván, sigo de cerca el estudio que van haciendo los países, que van haciendo consultoras sobre el tema de educación, y lo único que tengo es un análisis, un estudio riguroso que hizo la Universidad de Sao Paulo. Creo que lo presentó en febrero o marzo de este año, donde hablaba de una situación alarmante. Ellos concluyen en su estudio que los estudiantes de 6 a 12 años han bajado en su nivel en el tema de lectoescritura, comprensión de lectura, lo que es razonamiento verbal. Y dice que el nivel en el con el nivel que han terminado el 2021 sería un nivel que ha retrocedido al año 2018, ¿no? Entonces las cifras son preocupantes. Es el único estudio que conozco. No, en Perú no he visto. En Chile también creo que han hecho estudios, no los conozco, pero los chilenos están bastante preocupados también por el impacto que ha tenido el confinamiento en la educación, ¿no? Y bueno, nosotros no contamos, por lo menos no nos ha llegado ningún informe de las autoridades, ¿no? El último que tenemos es el que hizo la UNESCO, ¿no? Donde quedamos muy mal parados nosotros en Bolivia y sobre todo Chuquisaca en un 6º lugar, ¿no? Eso es lo que conocemos, ¿no? Actualmente, con la ampliación de la vacación por efecto de la pandemia, no es por clima, es por efecto de la pandemia y porque los niveles de vacunación son demasiado bajos. Entonces, el virus nos está pasando factura. No habíamos aprendido tanto durante estos 2 años de convivir con el virus, de convivir con la educación virtual. Te comentaba de manera informal que hay establecimientos educativos, hay colegios, hay escuelas que han prohibido el uso de la virtualidad, de las plataformas, las han cerrado. Ahora la presencialidad, como si el virus no estaría presente y no estaría conviviendo con nosotros. ¿Cuál es tu criterio sobre este aspecto, Wilmer? Iván, yo quiero precisar como director general del Colegio Montessori que no me queda otra cosa que respetar las disposiciones del Ministerio de Educación. Sin embargo, esto creo que el hecho de vivir en un Estado de Derecho no puede apagar mi voz ni la voz de los maestros Montessori y del personal administrativo del Montessori para expresar una honda preocupación, ¿sí?, que a nosotros nos aguijonea. Nosotros somos un colegio que viene haciendo permanente evaluación, permanente seguimiento académico, y nosotros tenemos que decir que nos encontramos preocupados porque hemos recibido niños en primero de primaria con 2 años de virtualidad. Los que hemos recibido del kinder nuestro
de los cuales hemos tenido bastante seguimiento académico, ¿sí? Podemos decir que se ha trabajado bastante, pero nosotros tenemos un paralelo que hemos recibido de distintos kinders, ¿no? Y en este momento nos está pasando factura eso. No logramos todavía tener el nivel que a este momento teníamos. No lo digo yo, lo dijo anoche el Consejo de Profesores de primero de primaria, sobre todo en las materias troncales de lenguaje, de matemática, de inglés, informática, música. Y entonces esto es preocupante para nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos mucho ritmo. Los niños pierden ritmo. Y también tenemos el problema alarmante en el kinder, porque el kinder estaba despegando, sobre todo segunda sección, para empezar el tema de la lectoescritura con nuestro modelo, con nuestro sistema, con nuestra didáctica, y ya nos vamos a ir a un mes, a 4 semanas. Entonces lograr el ritmo académico, retomar el ritmo académico en la primera infancia y en primera de primaria, y reafirmarlo en segundo o tercero primaria es muy complejo y es muy delicado. A nosotros nos alarma muchísimo, nos preocupa muchísimo. Yo lo que pienso es que no tendríamos por qué alargar las vacaciones, porque nuestra resolución ministerial 001/2021 establece que tenemos la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Entonces, por ejemplo, el Colegio Montessori tiene su plataforma, ¿no? Y tiene una plataforma desde el año 2009. Nosotros hemos sido un colegio pionero en Bolivia, no en Sucre, en Bolivia. Perdón, Wilmer. Porque, sí, dígame. Precisame la fecha. Te confundiste con año 2019, dijiste año 2009. Hubo una crisis ya el año 2019 por efectos políticos, nos arrinconamos también, había protestas, había bloqueos, etcétera. Sí. Precisame el dato, por favor. No me equivoco. El Colegio Montessori tenía elaboró una plataforma el 2009 y ya nosotros la manejábamos, ¿sí? Por ejemplo, para trabajar con la promoción, con la prepromoción, y no terminamos de implementarla en el colegio porque en ese momento había mucha resistencia para que los padres de familia entreguen sus correos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces lo manejamos de manera administrativa y solamente con la promoción, prepromoción, y la hemos mantenido hasta el año 2019, cuando viene el problema social. Al venir el problema social del Colegio Montessori, enseguida se vio forzado a utilizar la plataforma y nosotros no perdimos un día de clase en el conflicto social del 2019. El 2020, cuando llega el 12 de marzo a las 10:40 de la mañana, creo que nos pasan la circular desde el Ministerio de Educación que nos vamos a cuarentena. Nosotros esa tarde nos reunimos, el jueves 12 y el viernes 13 vaciamos todos nuestros contenidos a nuestra plataforma. Y el día 16 estuvimos trabajando en nuestra plataforma y el 21 teníamos cuentas educacionales Zoom. Y nosotros no hemos dejado nuestra plataforma, nosotros seguimos trabajando paralelamente en nuestra plataforma. En nuestra plataforma hay evaluaciones, en nuestra plataforma están nuestros contenidos. Lo que ocurre es que el Montessori no trabaja con ninguna línea editorial. El Colegio Montessori produce su material, adapta su material, acomoda su material bibliográfico para trabajar. Entonces tenemos la ventaja de tenerlo todo digitalizado. Entonces nosotros, por ejemplo, para nosotros no tiene sentido el prolongar las vacaciones. Disculpa, Wilmer, te tengo que hacer aquí una pausa. O sea, ustedes no compran libros, no mandan a comprar libros a los estudiantes, a los papás, a las mamás. No les mandan a una librería determinada, no les enfocan y les dicen, no, de tal librería solamente, porque hay colegios así. Bueno, sí. No hay una editorial determinada para que ustedes vayan y compren libros o manden a comprar libros. Precisamente ello, que me llama la atención cada cosa que dices, ¿ah? Sí, esto es parte de la filosofía del Colegio Montessori. El Colegio Montessori cree que los textos escolares son incluso limitantes para nosotros. Nosotros adaptamos nuestro material. Y eso está incluso en la Ley 070, lo promueve la Ley 070, de que el profesor cree sus fichas de trabajo, sus fichas bibliográficas de trabajo. Entonces nosotros hemos creado nuestro material y hemos ido, adaptando material de las mejores experiencias pedagógicas del mundo, de Latinoamérica y el mundo.
Recuerda, Iván, que el Colegio Montessori, al participar en Olimpiadas Matemáticas del Mundo, por ejemplo, tiene una bibliografía de matemáticas que es excepcional, que es extraordinaria. Tenemos una bibliografía de razonamiento verbal que es extraordinaria, que la hemos ido adaptando de otros países. El único texto que nosotros utilizamos de una editorial es el texto del programa del Cambridge, porque Cambridge nos exige utilizar su bibliografía para el programa de inglés que tenemos desde nidito hasta sexto de secundaria, porque el Colegio Montessori es el único colegio en Sucre que tiene que ofrece una certificación en inglés. Tenemos una carga fuerte y los estudiantes en sexto de secundaria salen con una certificación del Cambridge. Entonces, es un programa. Es el único texto. Y bueno, después los libros de literatura, ¿no? Que los compramos, pues, de distintas librerías, ¿no? Bueno, ¿tú qué recomendarías, como te cuento y te lo repito, hay establecimientos educativos que han cerrado las plataformas como si la presencialidad iba a ser ya definitiva? Tú acabas de mencionar la instrucción 01 del Ministerio de Educación, que habían las 3 modalidades, ¿no? O combinadas incluso. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué recomendación haces a esos establecimientos educativos, colegios, escuelas, que han cerrado plataformas, que han prohibido la utilización del Zoom, del WhatsApp, de los videos, de los audios para resolver algún problema, alguna dificultad? ¿Qué recomendación haces, Wilmer? Iván, los dispositivos, Iván, han llegado para quedarse, y nuestras plataformas no pueden ser cerradas. Ningún director, ningún profesor puede con tanta ligereza decir, ¿sabes qué? Se acabó el tema de la virtualidad. La virtualidad ha llegado para quedarse ya hace mucho tiempo. Harvard tenía, creo que, más de 8,000 cursos hace más de 10 años. El MIT, Stanford, las mejores universidades del mundo. Lo que nosotros tenemos es adaptarnos, acomodarnos, ser inteligente para usar de la mejor forma los dispositivos. Tú debes recordar, el Colegio Montessori se ha resistido, ¿sí?, a las indicaciones de las autoridades de que no se utilice el dispositivo en las aulas. El Colegio Montessori acepta los dispositivos en las aulas. Sí, estoy recordando hace 4 o 5 años, ¿será? Que el Ministerio de Educación, incluso el presidente, dijo: debemos sacar los celulares de las clases, debemos sacar los celulares que son perjudiciales. Ustedes, todo lo contrario, en la lista de útiles tenían el celular en mano, de una manera definitiva, introducir el celular en la clase sin pandemia, sin dificultades, sin problemas sociales, ¿no? Estoy recordando ahora mismo. Sí. No, y bueno, Iván, es decir, tenemos muchísimo que trabajar, ¿no? Yo soy un amante, ¿sabes?, de Sucre. Esta es mi segunda tierra, de mi segundo país, y a mí me preocupa sumamente la educación. En unos meses, o creo que el próximo mes, entramos a la Olimpiada Científica Plurinacional, que para nosotros es un evento maravilloso, es un evento que ha inventado el Ministerio de Educación, tengo que reconocerlo, excepcional, y que todos los profesores tenemos que quererlo, animarlo, ¿sí?, ayudar a gestionarlo. Entonces, ¿cómo vamos a ir a ese evento magnífico de las Olimpiadas Científicas si nosotros seguimos, ¿sí?, en cuarentena, seguimos ampliando la vacación? Entonces, eso me preocupa a mí. Y bueno, yo te dejo una cosa al aire, ¿no? Nosotros en Sucre tenemos que pensar seriamente, los profesores, la ciudadanía, en pedir a nuestras autoridades que se trabaje el tema de la autonomía en la educación. Nosotros somos una región que ha sido un pilar fundamental en otro momento en la educación, y tenemos que recobrar ese sitial, Iván. Yo por eso te agradezco muchísimo que siempre le abras las puertas de tu programa al tema de la educación. Tenemos que ponernos a pensar, colegios fiscales, privados, directores, maestros, en plantear y exigir que nosotros como región seamos autónomos en aportar desde nuestra cultura académica, desde nuestra formación, para lograr una autonomía, ¿sí?, en el campo de la educación, porque eso es constitucional, ¿no? Es decir, hacia eso nos han invitado, ¿no?
Bueno, Wilmer Pérez con nosotros, el director de estudios del Montessori. Me dices que hemos retrocedido al año 2019, 2018, y este es un rezago. ¿Cómo está la educación comparada con Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Latinoamérica que tiene un centro y una periferia, colegios particulares, colegios fiscales, que no es lo mismo, no se mide por lo menos ingreso a la universidad, área rural, área urbana, la brecha que existe, una brecha en la educación, se ha ampliado, se ha acortado con la pandemia. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mi diagnóstico, por tener el conocimiento de estudiantes que estudian en las universidades estatales, en las universidades privadas del país, y estudiantes que estudian fuera del país, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, estudiantes del Montessori, yo puedo decir que la brecha se está ampliando. Hay universidades privadas de otros países que no han disminuido o no han lastimado su exigencia académica, van con todo, ¿no? La exigencia es fuertísima en otras universidades. Esta es la preocupación, Iván, desde la fundación del Colegio Montessori. Nosotros advertimos al crear el Colegio Montessori de que deberíamos preparar a nuestros estudiantes para las universidades del mundo, porque la realidad de la educación ni empieza ni termina en Sucre. Esto lo hemos pensado así. Y hoy en día tenemos muchos estudiantes que estudian fuera del país, que estudian fuera de Sucre, y bueno, un porcentaje también considerable que estudia también en San Francisco, Univalle, y normalmente las carreras de mayor exigencia, que son ingenierías, medicinas, ¿no? Pero yo puedo advertir que hay otras universidades que están trabajando muchísimo, ¿no? En otros lugares. La exigencia es mayor y bueno, pues nosotros no aparecemos en los rankings del mundo, simplemente, ¿no? Desde ahí podemos nosotros inferir esta conclusión ligera, ¿no? Pero esto es una preocupación no tiene que ser solamente del presidente. Es una preocupación que tiene que pasar por cada uno de los ciudadanos bolivianos. La educación la hacemos todos, Iván, todos. Claro, por supuesto. Te hago un paréntesis, contanos. Ustedes participan en actividades de física, de química, de matemática, han enviado a decenas de estudiantes a competencias internacionales. ¿Participan en esos deportivos? ¿Participan ustedes? No. En eventos deportivos, sí, nosotros estamos fortaleciendo muchísimo el tema del deporte. En los últimos plurinacionales que tuvimos, en el antepenúltimo salimos campeón en voleibol varones, y en el último salimos subcampeones en voleibol, ¿no? Bueno. Entonces estamos creando la escuela de voleibol, la escuela de futsal. Pronto vamos a irnos a la asociación. Ese es el objetivo nuestro, ¿no? El colegio es integral. El colegio hace poco vivió una feria de libro, que el próximo año lo vamos a hacer, claro, linda, mucho más grande, linda, ¿no? Con Matilde Casasola, además. Con Matilde Casasola, sí, claro que sí. No te copié, Iván. En banda de músicos. Tenemos una batucada. Y que bueno, queremos llevarla a trabajar de manera exponencial, ¿no? Es decir, el Colegio Montessori se ha decantado por tener una batucada para el desfile y para las barras de sus equipos deportivos. Bueno, no, yo te preguntaba ello porque ustedes están demostrando que se puede tener banda de músicos y también se puede ser primero en física, en matemática, en química, etcétera. Lo que pasa aquí es que muchos han priorizado la banda de músicos, pero han descuidado los otros aspectos. La última, estimado Wilmer Pérez con nosotros. Dime, ¿cómo va este tema de las competencias de física, de química, de matemática? ¿Están participando a nivel internacional o no? Sí, bueno, te adelante, todavía no ha salido esto públicamente, pero al parecer estamos en los primeros lugares para ir a representar a Bolivia a la Olimpiada del Cono Sur, que se va a desarrollar en Temuco
creo que es del 4 al 9 de agosto, seguramente mañana pasado saldrá, pero bueno, ya nos han comunicado que 2 de los estudiantes nuestros han ocupado los primeros lugares, que lo vamos a anunciar en tu programa, desde luego, ¿no? Pero estamos Claro, preparando. gracias. Los chicos en Olimpiadas se están preparando, ¿no? Es decir, no paramos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no paramos, Iván? Porque los chinos no paran, porque los americanos no paran, porque los argentinos, los brasileros, los peruanos no paran de preparar a sus chicos olímpicos. Entonces el Montessori no puede parar las Olimpiadas, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, que siga bien el Montessori, que siga bien nuestra educación, que mejore nuestra educación, quiero decir. Muchas gracias, Wilmer. Iván, muchísimas gracias, y bueno, yo quiero saludar a todos mis niños, a mis jóvenes, y bueno, un saludo fraternal a todas las familias que siguen creyendo y siguen apostando por el Montessori. Bueno, que se cuiden y que Dios les bendiga, y bendiciones para tu programa, y excelente por preocuparte siempre por la educación, Iván. Lo pondero muchísimo el trabajo que tú haces. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Wilmer Pérez. Bueno, me gustó que haya nombrado que no paran los chinos, que no paran los estadounidenses, que no paran los japoneses. Bueno, nos tenemos que comparar con los gigantes, ¿no? Porque si estamos viendo hacia abajo solamente vamos a cazar a las hormigas.